esta casi media hora que vamos a tener oportunidad de platicar en un tema sumamente interesante, los retos del sistema educativo en México. Y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Frida Díaz Barriga, eres doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás? Muy bien, Muy muchas buenas tardes, gracias por la bienvenida. invitación, gracias. Gracias a ti. Cecilia Espinosa Bonilla es directora de Fundación SM. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Cecilia? Y Buenos Lorenzo días. Gómez Morín, profesor e investigador de Flaxo México. Lo vamos a decir nada más una vez, porque si no me sueñan que repita yo cosas. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Emilio, ¿cómo ves este tema? Los retos del sistema educativo en México. Que bueno, ya nos van a dar una amplia cátedra de lo que verdaderamente existe y necesitamos en nuestro país, pero de verdad que existen unos retos de los cuales me parece, o les preguntaría, ¿realmente en este instante estamos preparados para enfrentar esos retos después de lo que hemos visto de esta reforma educativa, de estas herramientas que se necesitan, de pues lo que encontramos día con día frente a la situación académica, los maestros, en fin, cuáles serían esos retos a los que estamos necesitando? No sé si quieren empezar, Frida, Lorenzo. Por favor, Bueno, Frida. yo quisiera comentar que los retos que tenemos en nuestro sistema educativo me parece que no es que sean los retos del momento, son retos que tienen pues ya muchísimo tiempo, es toda una historia en nuestro sistema educativo. Yo diría que por un lado pues la equidad, por otro está la calidad, ¿verdad? En lo que se da en el sistema educativo, el lograr condiciones dignas en los planteles, en tener docentes con la mejor formación y con buenas condiciones para la docencia, que eso también me parece importante, pero sobre todo orientar el currículum, la enseñanza, los materiales educativos a generar espacios que realmente permitan y que como meta final, pues la formación del ser humano en un sentido amplio. Yo creo que la escuela no está nada más para dar contenidos o para enseñar ciertos saberes. Tendríamos que verlo como un proyecto más ambicioso porque vamos a formar seres humanos, porque vamos a formar a los ciudadanos de México. Y en ese sentido, pues tendríamos que hacer cambios muy importantes en la escuela que tenemos hoy en día. Sin duda, yo creo que esto del reto de la educación en México puede que tenga 100 años. Puede que tengas un rezago educativo, no sé, ustedes son los especialistas, pero gravísimo, de probablemente 50, 60 años. Y creo que seríamos un país completamente diferente si nuestros habitantes serían totalmente diferentes, nuestros niños, adolescentes, los que toman, como dicen, el mal camino, serían otra cosa, sus biografías serían diferentes. Si hubiera un sistema educativo equitativo, eficiente, que llegara a todos los medios. ¿Qué hacemos con el sistema educativo hoy? Por ejemplo, Cecilia Espinosa Bonilla, Bonilla. perdóname. Sí, mira, actualmente estamos viviendo, como ya comentaba Emilio, un proceso de reforma en donde están identificándose cuáles son esas prioridades que se tienen que atender y se ha hecho una nueva propuesta, un nuevo planteamiento, un nuevo modelo educativo que está poniendo como el acento en cuáles son esas claves. El primero es poner la escuela al centro, primero la escuela y sus alumnos, por supuesto, que tienen que ser una prioridad para cualquier política educativa. La formación de los profesores es algo sustantivo. Necesitamos tener a profesores capacitados, motivados, revalorados, que cada vez que se enfrenten y estén frente a un grupo tengan esa capacidad de poder conducir a sus alumnos hacia, pues, a tener alumnos exitosos. Por otro lado, una reforma curricular que tenemos enfrente que nos está poniendo retos importantes porque tenemos que enseñar de una manera distinta. Nos enfrentamos a alumnos que tienen necesidades diferentes, que aprenden de manera diferente. Ahora se aprende muy distinto a como nosotros aprendimos cuando pasamos por la escuela primaria, cuando pasamos por la escuela secundaria. Entonces, bueno, estas metodologías de enseñanza tienen que adaptarse justo a estas nuevas maneras de aprender de nuestros jóvenes, en donde la escuela tiene que posicionarse y reconocerse también con una función distinta. Ya la escuela no es el lugar a donde se va a aprender como el único centro del conocimiento. Realmente los alumnos, los chicos, tienen una cantidad enorme de acceso a la información, en donde la escuela tiene que replantearse justamente su posición y tiene que ser como este centro que reorienta, que acompaña y que asegura que los alumnos sepan lo que
o aprendan lo que tienen que aprender en el momento en el que lo tienen que saber. Y además, bueno, tenemos que asegurar una educación de equidad y de calidad, inclusiva. Y bueno, como ejemplo, son algunos de estos retos que tenemos enfrente y en donde tendremos que estar como apuntalando todos los esfuerzos de quienes nos dedicamos a la educación. Ok, Lorenzo Sí, Gómez Morín, la realidad es que tenemos una gran crisis magisterial cargando desde hace muchos años y los sí, maestros, con justicia piden ciertas sí, es cierto. situaciones que hay veces que sí siento que ganan unos sueldos miserables, que Sí. están en una situación miserable, ¿no? Em, ¿Cómo ves tú esto y cómo resolverlo? Porque suena muy interesante lo de un nuevo sistema educativo y reformas al sistema Sí. educativo, pero la realidad nos desborda. La verdadera reforma educativa empieza por la reforma a los docentes. Mm. Eso no lo digo yo, lo dijo un gran pedagogo mexicano, Gregorio Torres Quintero, en 1896. O sea, no es novedad que las reformas educativas, vistas como una de las reformas de Estado más importantes, el fundamento de una reforma educativa tiene que pasar por el mediador del aprendizaje de los niños, que son los docentes. Es decir, efectivamente, creo que ha habido una exposición cruel e injusta contra los docentes en términos de exigencias, porque estos docentes son los que formó el Estado mexicano. O sea, no los trajimos importados de algún lugar. Si se formaron en escuelas públicas que están bajo la responsabilidad del Estado mexicano. Entonces, el responsable de los aciertos y las fallas, omisiones que tengan nuestros docentes fue su formación en escuelas públicas mexicanas, ¿no? Entonces, más allá de señalar las enormes carencias que pudieran tener los docentes, el Estado no está planteando los medios mediante los cuales va a resolver estas carencias. Ahora estábamos platicando antes de entrar aquí a la cabina que yo creo que el talón de Aquiles de una reforma es cuando esa reforma no tiene un sistema de acompañamiento a los docentes para la puesta en marcha de la reforma, ¿no? Y en este caso, ese sistema de acompañamiento, aquí en la reforma se le llama legalmente el servicio de asistencia técnica a la escuela. Y estamos diciendo que no, es que vamos a darles más cursos a los docentes. La respuesta puede ser ofrecerles más de lo mismo. ¿Saben cuántos cursos toman los docentes al año? Vean los resultados de la OCDE de PISA, los resultados con los docentes en PISA. Los docentes mexicanos son de los docentes de todos los países de la OCDE que toman más cursos al año. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no es cantidad, es contenido, es calidad, es enfoque. O sea, ¿qué tipo de curso le estamos dando? ¿Qué requieren nuestros docentes? Bien lo decíamos, las condiciones de contexto de aprendizaje de nuestros niños son completamente diferentes. Pregúntele a cualquier docente y el docente les va a decir, mi problema es que yo ya no controlo el conocimiento. Los niños no vienen a esta escuela a aprender solamente. Los niños vienen con aprendizajes y con conocimientos que adquirieron fuera de la escuela y que cuestionan mi trabajo dentro de la escuela y yo no tengo herramientas para responderles, ¿no? No tienen herramientas para entrarle a los nuevos contextos de uso de tecnología en los cuales los niños son nativos, ¿no? Y los maestros no, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es un conflicto muy serio que es escuelas, el modelo de la escuela, todos en fila y viendo hacia enfrente y con el catedrático enfrente, que es el que da clases, es un modelo decimonónico, es del siglo XIX. Todos los maestros que tenemos en el sistema educativo se formaron en el siglo XX y todos los alumnos que tenemos en el sistema educativo son del siglo XXI. Sí. Entonces tenemos escuelas del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. El gran reto es cómo conciliamos eso. Obviamente el modelo de escuela tiene que cambiar. Es decir, la concepción desde el aula misma tiene que cambiar. Ya no pueden ser en fila y todos viendo hacia enfrente. La estrategia de trabajo sobre base de proyectos colaborativos, porque así viven nuestros niños y jóvenes, es imprescindible. Y eso obliga a cambiar la dinámica del aula,
hay que reconocer este aprendizaje que los niños tienen fuera y que pueden hacer fuera. Entonces, la jornada escolar no tiene que ser de 8 a 2 de la tarde, puede ser de 8 a 10 un día, ¿no? Y otras 2 horas va a ser en otro lado, trabajando en casa, a veces solos, a veces en equipo, pero hay que reconocer estos espacios, hay que reconocer formalmente que se aprende más allá de los muros de la escuela. Entonces, la reforma plantea algunos caminos para llegar a esto, ¿no? El tema es que si no lo hacemos con los docentes, no lo vamos a hacer con nadie más, ¿eh? No hay una fila de 1 millón de personas haciendo cola para entrar a dar clases en este país. Los maestros que tenemos son los únicos que hay, no hay más. Y con ellos hay que trabajar esta reforma, y esta reforma se trabaja reformando sus capacidades no con más de lo mismo, con un nuevo sistema de acompañamiento y de formación profesional. Yo veía ahorita, con mucho gusto ahorita, Frida, nada más antes de que se me fuera la idea, yo también le veo aquí el gran obstáculo de la politización de los movimientos magisteriales, que es cuando empieza a deteriorarse su imagen, en que unos pagan por otros. Sí. En que la gente empieza a decir es que los maestros, es que la marcha de reforma, es que etcétera, etcétera. Y entonces yo preguntaría, Frida, perdóname, si tienes otra idea, guárdatela para que me la digas. Sí. Pero yo te preguntaría, Frida Díaz Barriga, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿qué hace diferente un país como de estos países con altos niveles educativos? Me parece que es Finlandia. Canadá, Nueva Canadá. Zelanda. ¿Qué hace diferente a México? Bueno, pues mira, creo que va en la dirección de lo que quería comentar. Son otras condiciones sociales, culturales, económicas, otras formas de acercarse al conocimiento, y también es otra manera de ver y valorar al docente, que es un poco en lo que yo iba en la dirección de que lo que nos planteaba Lorenzo, porque ahí los docentes, en primer lugar, tienen años de formación mucho más prolongados que nuestros docentes. Tienen que tener una formación universitaria, tienen el apoyo de lo que se llama un mentor o tutor, que además los acompaña durante el primer año cuando empiezan a ejercer su práctica como docentes, para apoyarlos precisamente en esa transición a lo que es la tarea docente. Es un reto enorme. Yo quisiera que todos los que estamos aquí y los que están escuchando se pusieran en el lugar de los profesores, con todo lo que implica. Es una profesión muy compleja que deberíamos replantear, dignificar y apostarle todo a una formación a profundidad. Son docentes además que tienen una formación continua, continuamente se están formando, se están actualizando, y son docentes además que tienen la posibilidad de trabajar no en solitario. Ahí sí se practica mucho esa idea de la comunidad docente, el colectivo docente, y participan en muchos proyectos de innovación educativa. Son verdaderos creadores en su espacio de enseñanza, que me parece que eso se ha olvidado en nuestro sistema educativo, donde se piensa que lo que tienes que hacer es darle al docente ya todo el paquete de las soluciones para que al día siguiente que las recibe las pueda llevar a implantar en el aula. Y siento que en México, coincido con lo que dice Lorenzo, pero no se vaya a interpretar como que en México no tenemos un capital humano valioso en el personal docente. Yo creo que docente. tenemos gente valiosísima. Docentes excelentes que te puedes encontrar a veces en los escenarios más deprivados, con las condiciones más difíciles, y ellos sacan adelante su tarea con creatividad, con empeño, con un gran compromiso, y en escenarios donde no hay prácticamente nada, pueden lograr aprendizajes muy valiosos en los chicos. Entonces, más bien hay que entender que ese es un principio del que hablaba mucho Pablo Latapí, que lo primero que hay que entender es cómo aprende el docente y qué implica a fondo la tarea del docente. Y desde esa perspectiva creo que podríamos plantear otros escenarios para aprender, que a lo mejor serían parecidos a los que ya se decían. Esos escenarios que queremos para los chicos, muy diversos a la educación tradicional, pues también queremos escenarios similares, igual de creativos, distintos, motivantes para la formación de los profesores. Empezamos y se nos está terminando el tiempo. Es un tema muy amplio, pero si nos los permiten, los invitamos a que tengamos la oportunidad de pues, retomarlo. Claro. Ojalá se pueda hacer la próxima semana nuevamente para platicar de ese tema. Pero bueno, los minutos que nos quedan,
pues, por lo menos sacar algunos Breves puntos. conclusiones. Uno, que necesitamos efectivamente garantizar que los docentes tengan acompañamiento para esta nueva reforma. Frida lo dijo, cuando un docente entra al servicio educativo no se hace docente hasta que no se enfrenta con su grupo de estudiantes y empieza a la práctica, su práctica propia, ¿no? Y en ese proceso necesitamos acompañarlos, necesitamos darle nuevas herramientas, nuevas estrategias para que esta reforma pueda tener éxito, ¿no? Así brevemente. Cecilia, por favor. No, coincido. Creo que el reto es grande, creo que hay mucho trabajo y todos tenemos desde las distintas posiciones que ocupamos mucho que hacer. Es una gran oportunidad de replantear lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y bueno, pues una invitación también a sumarnos a este gran esfuerzo que se está implementando ahora con este nuevo planteamiento de un nuevo planteamiento para la educación, la educación obligatoria. Frida. Bueno, yo diría que hay retos importantes en la enseñanza misma. Necesitamos miradas muy innovadoras a la educación. Un gran reto es la personalización, buscarle más sentido, más significado a lo que aprendemos, ver cómo vinculamos esos aprendizajes informales, que son los que más seducen hoy en día a los chicos, con el aprendizaje formal, porque cada vez se aprende más, coincido con lo que se dijo, fuera de la escuela que adentro de la escuela. Recuperar la importancia y el potencial de las tecnologías informáticas, de las redes sociales, del mundo de la virtualidad, más como herramientas físicas, yo diría que como herramientas del pensamiento, que eso en sí mismo es toda una discusión. Y ¿por qué no recuperar todo lo que han sido principios muy interesantes, pues del aprendizaje basado en el juego, el aprendizaje basado en realizar proyectos creativos que tengan un sentido en la comunidad, el aprendizaje basado en intervenir en casos interesantes, en buscar la solución de problemas, en transformar nuestra escuela, transformar la comunidad, la educación socioemocional, que me parece un reto muy grande, pero qué bueno que ahora en el nuevo modelo educativo se abre por fin esta ventana y es de gran importancia, ¿no creen? Educar a los niños en ese plano. Creo que quedan en este tema del sistema educativo mexicano, como decías hace rato, muchísimos puntos que hay que seguir desglosando. Queda abierta la invitación para los tres, de verdad, con mucho gusto. Claro. Gracias a Frida Muchas Díaz gracias. Barriga, gracias a Cecilia Espinosa Bonilla y a Lorenzo Gómez Morín por haber estado con nosotros en este breve espacio, pero que será más amplio muy Ojalá haya sido próximamente. efectivo este pequeño espacio. Sí, Emilio pero Valles sí, Vidrio. con mucho gusto extenderles la invitación. Y gracias, Lucero, gracias a todos. Gracias a todos. Y nos Hasta vamos. mañana.